dado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí y no hice bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en un momento se borró. Y es que no te has dado cuenta que en tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Tu Padre te amará. Jóvenes, un gusto saludarles una vez más. Bienvenidos a Inspire.tv.
Te saluda Pastor Mireles con una gran felicidad de que otra semana más en esta tierra estemos reunidos, platicando temas relevantes, platicando cosas que son útiles para nuestra vida. Hoy tenemos un tema supremamente importante, relevante, que tú te puedes relacionar con él lo más probable, que es la depresión. Algo que muchos hemos pasado, estamos pasando o pasaremos en el futuro. Hoy vamos a ver bíblicamente lo que Dios nos enseña qué es la depresión y cómo combatirla. Así que quiero que te quedes conmigo en estos temas, en estos videos, en estas cosas informativas para saber cómo la depresión puede ser combatida. Siendo de que tú hoy en día te encuentres con esa condición en ti, la depresión está en ti hoy en día, o siendo que para un futuro estés listo para cuando la depresión llegue a tu vida, pero de todas maneras esta va a ser una herramienta muy poderosa para que tú puedas encontrarte listo, útil y que con la palabra de Dios tengas victoria. Mira, voy a poner unos videos a continuación que explican una pregunta muy importante que nos van a dar la base de este tema que es la depresión. Una pregunta que muchas veces nos hace tener depresión. La pregunta es, si Dios es amoroso, Dios es bueno y Dios se preocupa por la humanidad, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué sufro yo? ¿Por qué sufren las personas alrededor de mí en todo el mundo? ¿Por qué hay guerras? Si Dios existe, ¿por qué hay mal? Así que yo quiero tomar unos buenos minutos. Creo que los videos han de durar de unos 9 a 12 minutos, pero que tienen información profesional, filosófica, bíblica, muy interesante, con unos argumentos muy precisos de por qué Dios y el mal pueden coexistir y cómo Dios usa a veces ese mal para dar algo positivo y de buenas nuevas a la humanidad. Quédate con estos videos y sin más, te quiero dar las gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga y te veo un poco más adelante en el tema principal de la depresión. Todos somos conscientes de la existencia del sufrimiento y del mal en el mundo. Horribles sufrimientos. Maldad infame. Y ante esto, ¿cómo creer en la existencia de un Dios amoroso y todopoderoso? Y si existe, ¿por qué deberíamos adorarlo? Epicuro formuló el problema lógico del sufrimiento y del mal de esta manera. Si Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, entonces no es todopoderoso. Si puede prevenir el mal, pero no quiere, entonces no es bueno. Pero si está dispuesto a prevenirlo y puede hacerlo, ¿cómo es posible que exista el mal? Y si no puede ni quiere, ¿por qué llamarlo Dios? En otras palabras, es lógicamente imposible que Dios y el sufrimiento existan a la vez. Pero como sabemos muy bien que el sufrimiento existe, por tanto, Dios no existe. ¿Es este un buen argumento? Veámoslo más de cerca. ¿Son esas dos aseveraciones lógicamente inconsistentes? No. Aquí hay un ejemplo de dos afirmaciones que son lógicamente inconsistentes. David no puede estar casado y ser soltero al mismo tiempo. Pero no hay una contradicción explícita entre estas dos afirmaciones. De modo que debe haber suposiciones ocultas detrás de este argumento que fundamenten la supuesta contradicción. Son estas. Si Dios es todopoderoso, puede crear cualquier mundo que desee. Y si Dios es plenamente amoroso, prefiere un mundo sin sufrimiento. Por lo tanto, si existe un Dios todopoderoso y plenamente amoroso, se deduce que el sufrimiento no debería existir. Pero es evidente que el sufrimiento sí existe, por lo que el ateo concluye que Dios no existe. Pero, ¿son las dos suposiciones ocultas del ateo necesariamente verdaderas? Analicemos la primera suposición. ¿Puede Dios crear cualquier mundo que desee? ¿Qué pasaría si deseara crear un mundo habitado por personas que tengan libre albedrío? Es lógicamente imposible para Dios forzar a alguien a que escoja libremente hacer el bien. Forzar elecciones libres es como hacer un círculo cuadrado. No es lógicamente posible. No es que a Dios le falte poder para realizar la tarea. Es que la supuesta tarea simplemente no tiene sentido. Así que no sería posible crear un mundo habitado por personas libres que siempre escojan hacer lo que es moralmente bueno. La primera suposición no es verdadera.
Así que el argumento fracasa. ¿Qué hay de la segunda suposición? ¿Es necesariamente verdadero que Dios preferiría un mundo sin sufrimiento? ¿Cómo podríamos saberlo? Todos sabemos de casos donde permitimos el sufrimiento para conseguir un bien mayor. Si es posible que Dios permita el sufrimiento para lograr un bien mayor, entonces no podemos asegurar que esa suposición sea necesariamente verdadera. Para que el problema lógico del sufrimiento tenga éxito, el ateo tendría que demostrar que es lógicamente imposible que exista el libre albedrío y que es lógicamente imposible que Dios tenga buenas razones para permitir el sufrimiento. Probar que esto es cierto es prácticamente imposible. Es completamente posible que Dios y el sufrimiento existan a la vez. Es por eso que los filósofos, incluso los ateos, han abandonado el problema lógico del mal. Después de todo, podemos admitir que el problema del mal no demuestra que las doctrinas centrales del teísmo sean lógicamente incoherentes entre sí. Algunos filósofos han argumentado que la existencia del mal es lógicamente inconsistente con la existencia del Dios teísta. Creo que nadie ha logrado establecer con éxito una afirmación tan extravagante como esa. Ahora se reconoce por casi todos que el argumento lógico está en bancarrota. Pero este no es el fin de la discusión. Todavía necesitamos explorar la versión probabilística del problema del mal. En la primera parte vimos la versión lógica del problema del sufrimiento y del mal. Este argumento intenta demostrar que, como el sufrimiento y el mal existen, entonces es lógicamente imposible que Dios exista. Además, explicamos por qué incluso los filósofos ateos admiten que este argumento fracasa. Pero espera, aún se podría argumentar que el hecho de que sea lógicamente posible que Dios y el sufrimiento existan a la vez está lejos de ser probable, ya que en el mundo existen tantos sufrimientos sin sentido que parece improbable que Dios pueda tener buenas razones para permitirlos. Esta es la versión probabilística del problema. El sufrimiento nos proporciona evidencias empíricas para concluir no que la existencia de Dios es imposible, sino improbable. ¿Es este un buen argumento? Consideremos 3 puntos. En primer lugar, no estamos en una buena posición para afirmar con toda seguridad que probablemente Dios no tenga razones para permitir el sufrimiento. El problema es que estamos limitados tanto en espacio y tiempo como en inteligencia y conocimiento. Por otro lado, Dios ha visto todos los detalles de la historia de principio a fin y los ordena a través de las decisiones y acciones libres de las personas. Para poder lograr sus propósitos, Dios podría tener que permitir muchos sufrimientos a través del tiempo. Los sufrimientos que aparentarían no tener sentido dentro de nuestro alcance limitado de comprensión se podrían considerar justamente permitidos por Dios dentro de su marco ilimitado de entendimiento. A veces, lo que experimentamos no tiene ningún sentido hasta que obtenemos una perspectiva más amplia y logramos ver el panorama completo diseñado por el Creador. Aquí está el segundo punto. En relación al alcance completo de la evidencia, la existencia de Dios puede ser muy probable. Como puedes ver, las probabilidades siempre son relativas a la información que tengamos de trasfondo. Por ejemplo, si solamente consideramos el peso de este hombre, diríamos que es altamente improbable que sea un atleta de primera categoría. Pero si nos disponemos a considerar nueva información, como el hecho de que es un luchador profesional de sumo y que 4 veces ha sido campeón mundial, entonces corregiremos rápidamente nuestra perspectiva. De la misma manera, cuando el ateo afirma que la existencia de Dios es improbable, deberíamos preguntarle, ¿es improbable respecto a qué información de trasfondo? Si solo consideramos el sufrimiento en el mundo, entonces la existencia de Dios sí podría parecer improbable. Pero si estamos dispuestos a analizar el alcance completo de la información de trasfondo para tomar en cuenta los poderosos argumentos a favor de la existencia de Dios, entonces llegaremos a una conclusión muy diferente.
El tercer punto es que el cristianismo tiene doctrinas que aumentan la probabilidad de que Dios y el sufrimiento existan a la vez. Consideremos 4 de ellas. Primero, el propósito principal de la vida no es la felicidad. Con frecuencia, las personas suponen que si Dios existe, su papel principal es crear un ambiente cómodo para sus mascotas humanas. Ellos piensan que el objetivo final de nuestras vidas en la tierra es obtener la felicidad y por lo tanto Dios está obligado a mantenernos felices. Sin embargo, el cristianismo presenta una perspectiva radicalmente diferente en la que el propósito de la vida es conocer a Dios. Esto, por sí solo, trae a nuestras vidas una realización verdadera y duradera. El sufrimiento puede producir un conocimiento más profundo y más íntimo de Dios, ya sea por parte de aquel que esté sufriendo o por aquellos que estén a su alrededor. El punto principal de la historia humana es que Dios, habiéndonos dado libre albedrío, está atrayendo la mayor cantidad posible de personas a su reino eterno. Una de las maneras en que Dios puede atraer a las personas libres hacia Él es por medio del sufrimiento. De hecho, los países que han pasado por grandes adversidades son los que con más frecuencia demuestran la mayor tasa de crecimiento para el cristianismo. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. En segundo lugar, la humanidad se encuentra en un estado de rebelión contra Dios y su propósito. Los terribles males humanos son testimonios de la depravación del hombre, una consecuencia de su enemistad con Dios. El cristiano no se sorprende de ver la maldad moral que hay en el mundo. Al contrario, él se lo espera. La tercera doctrina dice que el propósito de Dios no se limita a esta vida, sino que se extiende más allá de la tumba y se refleja hasta la vida eterna. Este mundo es simplemente el comienzo. Es la entrada a una vida inimaginable e interminable que trasciende la puerta de la muerte. Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, pasó sufrimientos, privaciones, angustias, azotes, cárceles y hambre. Y aún así escribió: por tanto, no nos desanimamos, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Pablo entendía que la vida en la tierra, junto con todo el sufrimiento que tenga para cada uno de nosotros, es temporal. Nuestros sufrimientos no durarán para siempre, pero nuestras vidas con Dios sí. Pablo no estaba menospreciando el aprieto de aquellos que estén sufriendo terriblemente en esta vida. De hecho, él era uno de ellos, pero consideró que esos sufrimientos serán superados para siempre por el océano de gozo que Dios dará a aquellos que lo reciban libremente. Y la cuarta doctrina es que el conocimiento de Dios es un bien incomparable. Conocer a Dios es la máxima realización de la existencia humana. Es un bien infinito. Por lo tanto, la persona que conoce a Dios, independientemente de cuánto haya sufrido, aún puede decir: Dios es bueno conmigo. De modo que, si el cristianismo es verdadero, entonces no es improbable que el sufrimiento y la maldad existan. En resumen, por todas estas razones, la versión probabilística del problema del mal no tiene más éxito que la versión lógica. Como un problema puramente intelectual, el problema del mal no refuta la existencia de Dios. Pero, aunque los argumentos intelectuales fallen, el problema emocional del sufrimiento y del mal sigue siendo muy poderoso. Si has pasado por un profundo sufrimiento, o si has visto a alguien a quien amas pasar por un intenso dolor, podrías estar pensando: ¿qué me importa que Dios exista? ¿Por qué debería responder a su llamado y adorarle después de todo el sufrimiento que he experimentado? Me siento indiferente y vacío. No quiero tener nada que ver con Él. Sin embargo, tú no estás solo. Dios conoce tu nombre. Él sabe quién eres y por lo que estás pasando.
Cuando rechazas a Dios, rechazas a quien promete estar contigo a través de tus sufrimientos, a quien puede darte la fortaleza para soportarlos. Jesucristo también sufrió. A pesar de que era inocente, Él fue torturado y sentenciado a muerte. Su sufrimiento tenía un propósito, el de proporcionarnos a ti y a mí una conexión vivificadora con Dios. Dios no solamente existe, sino que también te ama. Él te está buscando y te ofrece esperanza, y con el tiempo hará nuevas todas las cosas. Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo que existía antes ya desapareció. Bueno, muchachos, juventud de la iglesia, amigos, ha llegado el tiempo de este tema muy importante en el cual hemos estado construyendo una escalera para llegar en este punto, el tema de la depresión. Es tan importante que yo les estoy hablando de esto y me siento identificado. Muchos años de mi vida pasaron en oscuridad, en una depresión, donde a veces yo ni siquiera podía justificar mi tristeza, simplemente estaba teniendo un día perfecto, bonito, de todo lo positivo que puede ser, y de repente me empezaba una oscuridad que yo no podía entender. Ahora reconozco que es depresión. Yo no sabía cómo combatirla, yo no sabía cómo tratarla, yo no tenía los conocimientos de la Biblia. ¿Cómo me hubiese ayudado tener lo que la Biblia enseña en mi vida para combatir la depresión? Por lo cual hoy vamos a desarrollar esas herramientas en nosotros. Vamos a entender un personaje muy importante en la Biblia que tuvo victoria sobre la depresión, que Dios lo guió sobre unos pasos muy importantes para combatir la depresión, y vamos a ver cómo podemos aplicar esos mismos pasos en nuestras vidas. Pero primero, antes de llegar a esos puntos tan preciosos, yo te quiero dar unas estadísticas para darte a dar cuenta de que este es un problema muy relacional, muy verdadero en la vida de las personas, muy relevante. Mira estos síntomas. 1 de cada 10 personas en el mundo padece depresión en algún grado. El síntoma de la depresión se representa en 1 de cada 10 personas. Imagínate, reúne 10 personas de cualquier parte del mundo y una de ellas tiene depresión en algún grado. 60% de los casos no recibe un tratamiento adecuado, pero los que sí reciben tratamiento adecuado hace un decrecimiento de la depresión por 80% en la vida de las personas. Pero esas personas son una minoría. La mayoría son personas que no reciben tratamiento adecuado para nada, así como yo fui una de ellas. Una persona que pasé tan siquiera de 7 a 8 años en una depresión profunda, en una falta de propósito que tenía para mi vida que no sabía cómo explicar. Trae consecuencias graves, pero eventualmente da una bendición muy grande cuando Dios te salva de esos lugares tan oscuros. No sé si tú sabes esto, joven, pero la depresión se enfoca en deshacerse de un dolor psíquico. Tenemos un dolor mental que queremos deshacernos de él, y todas las cosas que vienen después son nuestros esfuerzos vanos y fallidos de tratar de deshacernos de esa depresión. Es como cavar un agujero que no tiene fin y lo seguimos cavando en vez de salir de él. Tenemos momentos en el cual pensamos que el suicidio es la salida. Fíjate qué tan mal razonamos cuando estamos dentro de esa condición. Tenemos sentimientos que pensamos que la gente estaría mejor sin nosotros.
Creemos tener soluciones que para nada son soluciones. Son cosas que al contrariamente nos dan más fuerte en la depresión. Nos hunden más, nos hacen tener una vida más oscura y es lo único que sabemos como solución. Mira, la depresión tiene síntomas y yo ahorita te puedo traer a la atención al menos 6 síntomas, pero yo creo que hay más. El primero es estado de tristeza crónico. Una tristeza que no tiene razón, justificación, a veces que ni siquiera ha pasado nada en tu vida y aún así te deprimes, o a veces que pasa algo no tan grave como que alguien te ignoró o alguien te interrumpió tu comentario y ya con eso tienes para tener tristeza crónica. El segundo síntoma es la pérdida de interés por actividades placenteras. ¿No te ha pasado que aquellas actividades que te apasionaban, que te entretenían, de repente llega un punto donde piensas, ¿cómo esto me llegó a gustar? ¿Qué gusto y placer hay en esto? Te sientes confundido, no te entiendes porque pierdes el sabor de estas cosas. Cuidado, joven, que ese es un síntoma de la depresión, el perder interés por actividades que antes te gustaban. Otro síntoma es el trastorno del sueño, cuando las personas pasan 3 horas después del tiempo de dormir dando vueltas en la cama pensando en esas situaciones que se han equivocado, en esas situaciones donde han hecho algo incorrectamente, culpándose, sintiéndose mal, pensando en situaciones que pueden haber podido mejorar, pero ya no las pueden mejorar porque ya están en el pasado. Esa es un síntoma de la depresión. También el trastorno del apetito, cuando las ganas de comer incluso aquella comida que antes te traía tanta felicidad y sustento, ya no tienes interés por eso. Después, el siguiente síntoma es los problemas de memoria y atención. Ojo aquí, es algo que muchas veces ni siquiera se contempla, pero cuando tú sientes o percibes que en tu vida estás perdiendo la memoria o la atención, es algo difícil que tú puedes conservar, que estás en la clase, en la escuela y muy fácilmente tu pensamiento sale de la enseñanza del maestro y se va a divagar por tu vida. Empiezas a tener pensamientos de ¿qué hubiera pasado si yo hubiese hecho esto? ¿Cómo sería mi vida si yo hubiese hecho esto? Si yo tuviera esto, ¿cómo sería mi vida en estos momentos? No estás en el presente, tu atención se corta y te vas. Ese es un síntoma que no muchos de nosotros reconocemos. El siguiente y último síntoma que yo tengo aquí listado es pensamientos suicidas en algunos casos. La peor solución. La depresión es una condición que nos encierra tanto en una caja, que nos deprava de las cosas alrededor de nosotros. Las cosas bonitas nos las borra de la mente de tal manera que no podemos encontrar soluciones verdaderas y pensamos que las únicas soluciones dignas son cosas que ni siquiera tienen sentido, razón en la vida diaria, como el suicidio, el daño propio para tratar de llenar ese vacío que sentimos, cosas irracionales. Pero aquí yo te quiero ir a hablar un poco más científicamente, joven. La parte científica es que nosotros tenemos que identificar unas bases neurobiológicas de la depresión. Yo ya te conté los síntomas que trae la depresión, pero ahora yo te quiero traer en cuenta unas soluciones neurobiológicas que los podemos llamar el cuarteto de la felicidad. Quiero ponerte las contrapartes para que tú vayas sabiendo la parte científica antes de ir a la parte espiritual de este problema, de esta situación. El cuarteto de la felicidad son químicos que nuestro cerebro segrega, que son las razones muchas veces por la cual obtenemos la felicidad o la tristeza, el enojo o la incomodidad. Mira estos cuartetos de la felicidad, estas bases neurobiológicas. Número 1 está el químico llamado serotonina. La serotonina, cuando se segrega por el cerebro de una manera regulada, reduce los malos hábitos y aumenta la capacidad de decidir. ¿Tú te has encontrado con necesidad de ser alguien optimista? ¿Ver el lado bueno de las cosas? ¿Sueles tú enfocarte en el problema en vez de la solución? Pues puede ser que la base sea una deficiencia de la serotonina. Ve aquí, joven, que estamos hablando de una manera un poco más profesional, aunque yo no soy un profesional, porque a veces la depresión
no tiene que ver con algo irracional. A veces la razón está más de lo que podemos controlar. Está en nuestros químicos que segregamos mentalmente. La segunda base neurobiológica que tenemos en la mente, que nuestro cerebro segrega, es la oxitocina. La oxitocina es la causante de los buenos sentimientos, como el amor, como la conexión, abrazos verdaderos que le damos a nuestros seres queridos, muestras de afecto. Todas esas cosas ayudan a que la oxitocina sea segregada de una manera saludable. La pregunta es, ¿das y recibes afecto? ¿Das un abrazo de oso a las personas? Eso te puede ayudar a ti a tener buenos sentimientos para que tu oxitocina sea saludable. Recuerda, la serotonina se segrega con buenos hábitos y la capacidad de decidir cosas positivas. La oxitocina con sentimientos buenos, abrazar a alguien, tener conexiones sociales con alguien. La tercera base neurobiológica es la dopamina. La dopamina lo que hace es que reduce la ansiedad y mejora el ánimo. Por ejemplo, cuando tú festejas algo, cuando tú agradeces algo, cuando tú haces ejercicio, la dopamina se fortalece y se regula en tu cerebro y haces que la depresión sea más difícil habitar en ti. Por ejemplo, te puedes preguntar ¿tú eres alguien que festeja aquellas victorias aunque sean pequeñas en tu vida? Por ejemplo, si pasaste un día entero siguiendo tu dieta, ¿festejas eso? ¿Sabías que festejar las cosas pequeñas ayuda a que tu dopamina se mantenga en niveles saludables? ¿Tienes la costumbre de agradecer a las personas aunque sean cosas que no tengan mucha relevancia? ¿Realizas algún tipo de ejercicio? Yo creo que yo no, tengo que mejorar mi dopamina en ese aspecto porque todos necesitamos tomar tiempo de nuestra vida y hacer estas preguntas una realidad. Y la cuarta base neurobiológica que nuestro cerebro segrega es la endorfina. La endorfina reduce el estrés y la depresión. He aquí lo importante de este tema, joven. Reduce el estrés y la depresión, produce la sensación de felicidad. Muy comúnmente, si tú te sientes deprimido, triste y no tienes razón alguna, será porque la endorfina está en un nivel muy bajo o irregulado. ¿Sabes cómo se regula la endorfina? Con el contacto con la naturaleza. Contacto con naturaleza, jóvenes. ¿Sales a caminar tú en medio de la naturaleza? ¿Tomas un descanso en medio de tu afán, de tu rutina, de tu diario vivir para tocar el pasto, para ver el sol, los árboles, los pajaritos? ¿O vives siempre artificialmente dentro de las paredes construidas por el hombre, dentro de tu cuarto con una pantalla artificial? Eso es una base por la cual la endorfina no está en niveles correctos en el ser humano. ¿Te detienes tú a contemplar los pájaros, las nubes, el sol y las estrellas? Estas 4 bases son las bases científicas de cómo nuestro cerebro puede estar muy bien regulado. ¿Y sabes tú que en la Biblia hay una manera en la cual nosotros podemos regular esas bases neurobiológicas, esas segregaciones químicas en nosotros? Yo te quiero llamar la atención, joven, a un profeta que tuvo sus bases neurobiológicas mal reguladas, que pasó depresión, que las cosas alrededor de él lo hicieron sentir mal, con tristeza, con ansiedad, acorralado, que no tenía solución. Este personaje de la Biblia es un profeta, el profeta Elías. Cuando tú buscas en Primera de Reyes 19, vas a ver una historia de un hombre que estaba agobiado, que estaba lleno de miedo, lleno de tristeza y que no encontraba la razón de cómo él seguir caminando en la vida. Él es un personaje que muy fácilmente tú te puedes relacionar, pero él fue por un proceso de sanación que Dios lo llevó con unos puntos muy especiales. Aquí podemos ver una actitud bíblica hacia la depresión. Mira, joven, la verdad es que muchas veces en esta vida, como cristianos, abordamos el tema de la depresión de una manera muy errónea. Muchas veces, incluso como pastores o padres o ancianos o dirigentes o amigos de la iglesia, tratamos de que la solución para la depresión sea orar más. Pon una cara feliz. Créetela que estás feliz y eventualmente estarás feliz. Pero yo te quiero llamar la atención hoy, joven, de que así no ha hecho Dios la solución para la depresión.
Cuando miramos la historia de Elías, vemos algo más profundo, vemos algo más comprensivo, vemos una imagen que nos apunta a cuidado propio, terapia, darse cuenta de la verdad, aceptar ayuda. Todo esto es la historia de Elías. No es una historia de una persona que oró más por su propia cuenta, su propia fuerza humana, o que puso una sonrisa falsa hasta que se la creyó, o que hizo cualquier otra cosa negativa para salir de esto, sino que Dios lo guió por una serie de varios puntos, y yo te voy a llevar por ellos. Lo primero que pasó, joven, en la historia de Elías es que él durmió. Qué interesante, qué aleatorio, pero él durmió. Dios dejó que Elías durmiera por un par de días. Eso se encuentra en 1 de Reyes 19, 5 al 6. Dios se aseguró de que él tuviera un descanso pleno, completo, antes de enfrentar la batalla que tenía enfrente. Tú, joven, tienes una batalla que enfrentar a continuación, una batalla espiritual. La batalla de que el enemigo quiere que tú pierdas y te alejes de Dios, pero Dios te quiere preparar. ¿Y sabes cuál es el primer paso que Dios quiere que uses para que te prepares? El descanso. ¿Has descansado tú? ¿Has trabajado tanto y te has quemado tu mente? ¿Te sientes un poco falto de descanso por todas esas actividades que sin parar estás haciendo? Yo te quiero motivar bíblicamente, joven, a que tomes un descanso. Un descanso no solamente a veces de dormir, sino de salir a la naturaleza, de reiniciar tu cerebro, de reiniciar tu mente, tus pensamientos, tus planes. Mira, este viernes que ustedes van a estar escuchando este tema, nosotros vamos a estar en un campamento de aventureros. Yo hace 2 semanas fui al campamento de conquistadores. Vean qué cansancio es estar en esos campamentos lejos de todo, con inconveniencias, en el solazo. Pero vean cómo uno descansa, uno se renueva, uno vuelve a la ciudad y se siente como nuevo. A veces el descanso no es dormir, principalmente sí, pero a veces es más que eso, es reiniciar tu vida con actividades alternativas que tú no haces. Sal de la rutina, joven, sal de los hábitos, sal de esos afanes que tienes diariamente. Dios le dijo a Elías que él tenía que dormir. Después le dijo que él tenía que nutrirse. Él tenía que tener una alimentación correcta y balanceada. Durante su tiempo de descanso, Dios dio como providencia a él una comida saludable, agua, que él ni siquiera tuvo que pedir por sí mismo o recolectar por sí mismo. Eso lo pueden ver en el versículo 5 y 7 de 1 de Reyes 19. Muy normalmente, jóvenes, la depresión está vinculada a los malos hábitos que tenemos. Esos hábitos alimenticios donde a veces saturamos nuestro cuerpo de harinas, de cosas pesadas. A veces nos saltamos el desayuno y cenamos pesado, hacemos las cosas al revés y nuestro cuerpo nos empieza a dar factura. Nuestro cuerpo se empieza a desbalancear. Estos químicos que te acabo de yo contar empiezan a desbalancearse y viene la depresión. Viene una vida un poco entendida, una falta de propósito solo por esos malos hábitos. Dios le llamó la atención a Elías de volver a tener el buen hábito de alimentarse completamente, nutridamente. Como Iglesia Adventista tenemos esta verdad tan hermosa de cómo alimentarnos correctamente. Tenemos que seguirla, jóvenes. Así entendemos lo que Dios quiere para nosotros. Después viene que Dios le dijo a Elías que tenía que ejercitarse. Después de que Elías descansó, después de que Elías comió, él caminó por 40 días hasta que llegó al monte Sinaí, como pueden leer en el versículo 8. Él tomó una caminata, me imagino yo, un poco lenta, un poco pacífica, por las montañas, por los valles, pensando, reflexionando, meditando mientras camina. Y yo pienso que eso le ayudó de una manera muy grande a recuperar una percepción entera del plan de Dios en su vida. A veces, joven, lo que tú necesitas es dar un paso atrás y mirar lo que Dios quiere para ti. Tratar de ver las cosas de una manera más general. Dejar que el telón se abra y ver la imagen completa y no concentrarte solamente en tu problema. Y sabes que eso se logra muy fácilmente con el
ejercicio. La depresión ayuda mucho cuando te ejercitas por medio de ella. Después, Dios le permitió al profeta Elías que él expresara sus sentimientos. Como hombres, a veces eso es difícil, expresar nuestros sentimientos a veces da vergüenza. Como mujeres, incluso hoy en día también es algo que no se usa mucho. Las redes sociales nos fuerzan casi, jóvenes, a dar la mejor vida enfrente de los ojos de las otras personas. Las redes sociales como Instagram te fuerzan casi a que muestres a todo el mundo qué buena vida tienes. Los highlights de tu vida. Cómo tu vida es perfecta, cómo tu vida es buena, que la gente se tiene que comparar contigo. Pero a veces, con la depresión, tenemos que expresar nuestros sentimientos y reconocer que estamos mal. Tener a alguien con quien hablar. Dios le ayudó a Elías a tener esa conversación. Él le preguntó preguntas. Válgame la redundancia. Dios preguntó preguntas a Elías para que él tuviera la capacidad de responder, y al responder, entender aquellos problemas y ponerlos en orden. Mira, yo como pastor doy consejería espiritual. No soy un profesional que pueda dar de una manera muy útil una consejería matrimonial o una consejería profesional de alguien que está pasando situaciones difíciles, pero consejería espiritual, tratar de dar una palabra de aliento a las personas que vienen con un problema que los está batiendo, sentarme ahí como pastor y escuchar a las personas contarme los problemas. A veces yo ni siquiera tengo que aconsejar nada, a veces yo simplemente me tengo que sentar ahí, escuchar y tener un oído listo para aquellas personas, porque aquellas personas se dan cuenta que cuando hablan, ellas mismas caen en la conclusión del problema que estaban tratando de solucionar. Por eso, yo te quiero llamar la atención bíblicamente, joven, que tienes que expresar tus sentimientos con alguien de confianza, poner las cosas en la mesa, sacarlos de ti, darte cuenta que no estás solo en esta batalla, sino hay muchos que se pueden relacionar con el problema que tú estás pasando. Al comunicarlo, tú podrás ser una bendición por alguien que estaba pasando por exactamente lo mismo, pero que no se atrevía a contarlo. Después, Dios le ayudó a que Elías encontrase un propósito. ¿Tienes tú el propósito de tu vida? ¿Te has sentido falto de propósito, falto de metas, de cosas útiles para tu vida, actividades que te ayuden a llegar a esa meta, a ese propósito? Dios le dio a Elías una renovación de propósito porque él ya había perdido su propósito anterior. Él le dijo que tenía que regresar y ungir a 2 reyes diferentes que puedes encontrar en el versículo 1 de Reyes 19, 15 al 16. Dios le dio una razón para vivir, algo más grande que él creía de sí mismo. Dios, querido joven, por medio del cristianismo, de la iglesia, del compañerismo que encuentras aquí en la iglesia, te da a ti una renovación de propósito. Verás que cuando te acercas a nosotros los jóvenes y ves tantas actividades y tantas cosas bonitas que tú puedes hacer, vas a entender que Dios tiene un propósito y una razón para mantenerte vivo. Vas a ver que cualquier pensamiento suicida va a irse cuando tú reconozcas que Dios tiene un propósito más allá de esta vida. Recuerda, no hay nada mejor que el cristianismo para darte propósito. El propósito principal de que tú mismo tengas tu salvación por medio del proceso triple que es la justificación, la santificación y la glorificación. Justificación, aceptar que Cristo dio su vida por ti. Santificación, un proceso de decisión propia por el cual diariamente te acercas a parecerte a Cristo Jesús. Y glorificación, estar listo cuando Cristo venga en toda su gloria por su iglesia y tú pases la eternidad con Él. Con esos 3 puntos tú renuevas tu propósito, así que tenlo en mente, joven. Después de eso, después de tener todo esto firme, tienes que delegar. La vida es para compartir, joven, no para guardarse todas las cosas buenas que aprendemos. La depresión, Dios sacó la depresión de Elías, ayudándole a que él delegara las cosas que él había aprendido, de tal manera que en el versículo 16 el profeta Eliseo empezó a ser un aprendiz de Elías. Elías no guardó todo lo que él tenía en su corazón para sí mismo, sino lo pasó, lo enseñó. Vas a ver tú que el enseñar es la mejor manera en que tú mismo puedes mentalizarte las cosas. Incluso si te encuentras en la depresión, si decides tú
enseñar aquello que tú has aprendido, incluso aunque tú no lo hayas aplicado todavía 100% en tu vida, va a ser la mejor manera en que tú puedes profundizar esas enseñanzas en ti. Así que, joven, teniendo todo esto y viendo cómo en la historia de Elías, Dios está haciendo un proceso increíble para que él pueda salir de esa oscuridad, de ese hueco que tenía en su vida, de ese vacío, a la luz, al propósito, a lo vivo, a lo feliz. Empezamos a entender que eso también puede ser tu ocasión. Solamente abraza estos principios que te he estado enseñando de acuerdo a lo que la Biblia me ha enseñado a mí. Después, tienes que entender finalmente, joven, que en la vida hay cosas que te traen a ti desánimo, cosas que te deprimen, cosas igualmente que, como en Elías, te hacen querer la muerte, te hacen temblar de miedo. Yo sé que el futuro es un poco incierto, sé que tú estás pasando por momentos en tu vida donde te acercas en una etapa de tus años en el cual muchas decisiones importantes van a ser hechas. Vas a decidir dónde estudiar, o sea, a qué dedicarte por el resto de tu vida. Vas a decidir dónde vivir, vas a decidir con quién casarte, con quién pasar toda tu vida, con qué tipo de personalidad vas a levantarte todas las mañanas. Vas a decidir cómo tú quieres llevar las riendas de tu vida. Es una etapa muy crítica y yo sé que te puede causar miedo, yo sé que te puede causar un poco de desánimo, porque yo he estado ahí. Yo sé lo que se siente enfrentarte a todas estas cosas y sentirte un poco incapaz. Pero yo te quiero llamar la atención, querido joven, al salmo que se encuentra en el capítulo 71, versículo 3, que es una motivación para aquellas personas que se sienten de esa misma manera. Mira lo que dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Yo quiero que recuerdes, queridos jóvenes, que la depresión es algo real, que puede tener bases de lo que te esté pasando alrededor o lo que te esté pasando interior, como ya lo hemos visto, los químicos que segregas o las cosas difíciles de la vida. Pero sobre todo, tienes que reconocer que tienes un Dios que te motiva a ti a buscarle continuamente, como dice el versículo, a que Él sea el refugio tuyo continuamente, que tú no seas tu propio refugio, porque nosotros tenemos un refugio muy pobre, jóvenes, es la realidad. Dios puede ser tu refugio continuamente, cada día. Él te puede dar mandato de salvarte de esa oscuridad que tú estás pasando hoy en día, de esa situación que te ha traído tristeza, de ese trauma que te ha dado tantos momentos difíciles hasta el día de hoy. Él puede ser tu salvación. ¿Por qué? Dice el salmista: Él es tu roca y tu fortaleza. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Serás tú alguien, joven, que te identificas hoy con estos versículos? ¿Te identificas hoy con el título de ser alguien que tiene el corazón quebrantado? Pues dice en las bienaventuranzas de Jesús, por la misma boca de Jesús, que tú eres un bienaventurado. Aquellos que tienen un corazón quebrantado, aquellos que sufren persecución, aquellos que tienen momentos difíciles, porque aquellos que pasan por esos asuntos son los que reconocerán la necesidad de Dios y los que recibirán ayuda de Dios. Así como dice el versículo de Isaías 57:15, léelo tú en tu propio tiempo, que Él se encargue en ser alguien que puede vivificar ese corazón que ha sido tanto tiempo opacado, entristecido, quebrantado. Él es aquel que te va a vivificar, joven. Solo confía en Él, aplica estos principios que Dios ya dio en la Biblia. Y también entiende, muy importante, joven, entiende que estos asuntos que hemos estado tratando son para tipos de depresión que uno mismo puede encargarse por medio de la Biblia y por medio del entendimiento divino a combatir. Pero es muy cierto que hay una depresión clínica que es muy difícil de combatir, aunque sepamos todas estas cosas de memoria.
Esa depresión clínica que es un desbalance químico, un desbalance hormonal, que hagamos lo que hagamos, la depresión viene, como te había contado anteriormente, un desbalance de la serotonina, oxitocina, dopamina, endorfina. Así que quiero que tú dibujes una línea muy clara y entiendas con la sabiduría divina que Dios te da cuando tú tienes que ser capaz de, con las cosas bíblicas, enfrentar la depresión que tú tienes, y cuando tienes que acudir profesionalmente a alguien que te ayude a regular esos desbalances neurobiológicos que son las segregaciones químicas del cerebro. Pero por ahora, espero que este tema haya sido de una bendición tan grande como lo fue para mí, que con esto tú puedas tener unas herramientas tan importantes para combatir esos momentos difíciles como Elías lo hizo. Dios te quiere ver feliz, plenamente motivado. Dios quiere ver un propósito en ti. Dios te espera en la eternidad con una vida perfecta, sin lágrima, ni tristeza, ni muerte, ni separación. Pero aunque Dios te espera con eso en la eternidad, Él también quiere que aquí en la tierra tú tengas bienestar. Dios quiere que tengas una vida llena de felicidad, exenta de depresión, fuera de ansiedad, fuera de desmotivaciones, llena de propósito. Es lo que Dios ha hecho aquí en esta vida. Cristo Jesús dijo en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Para que tú nunca tengas el derecho de decir lo mismo, porque Dios nunca te va a abandonar. Recuerda, joven, y con esas palabras quiero cerrar, recuerda que tú tienes un Salvador, que fue el creador del mundo. Él creó los cielos, la tierra, los animales, los seres humanos, y creó los mares, las aguas de todo el mundo, y que aún así, con tal de salvarte a ti, en la cruz del Calvario, Él llegó a decir: tengo sed. Mi Dios, el creador de los mares, sufriendo sed para salvarte a ti, y que nunca en la vida vuelvas a pasar sed, ni vacíos, ni necesidades. Ve a Dios, ora por sabiduría, y verás cómo tu vida será plenamente feliz, dirigida a Dios, para Dios y por Dios. Que Dios te bendiga, joven. Espero que en tu vida recibas lo mejor de parte de Dios. Este mensaje te lo quiero dar con la mayor felicidad y esperanza para tu vida, como el pastor de los jóvenes. Gracias por darme este tiempo de hablar contigo. Y con todo esto, joven, quiero terminar con una oración para que el Santo Espíritu que Jesús nos prometió sea el que ponga en tu mente y en tu corazón la solución del problema para ti, de acuerdo a lo que hemos hablado para hoy. Vamos a orar y con eso terminamos este hermoso tema. Querido Padre, gracias por tanta belleza que encontramos en la Biblia, porque en la palabra tuya encontramos la salvación para nosotros, encontramos la solución de nuestros problemas. Quédate con nosotros, Padre, ayúdanos a combatir la depresión, y si no tenemos depresión, ayúdanos a evitarla para el futuro, Padre. Que todo lo que hemos hablado y cada información pueda ser útil, Padre, para ser instrumentos de felicidad a otros, instrumentos de sanación y salvación a otros, Padre. Úsanos y mete en nosotros cada cosa que hemos aprendido para estar felices, vivos y llenos de propósito en esta vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y querido joven, que Dios te bendiga grandemente. Te ha saludado y hablado Pastor Mireles. Perdóname, oh Dios, por no haberte dado el primer lugar, por insistir en mirar mi reflejo y no ver al que hizo el mar, por dejar de contarte mi día en la noche, por ya no preguntar ni cómo estás, por creer que este piano sin ti sonaría igual. Perdóname, oh Dios, por ya no cantar
como años atrás, por intentar agradar a quien soy para ellos, un uno más. Cuando tú con amor escribiste mi nombre antes que yo pudiera respirar, y me llamaste mi amigo querido, mi niño especial. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena. Vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera, y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Las hojas pueden caer, mas la primavera vendrá otra vez. Sonrisas se podrán ver en los que decidieron por fe volver. Ya no importa si ganamos o perdemos nuestra vida, solo importa el amarte más y más, el guardar tu ley de amor sin condiciones hasta el final. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena. Vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera, y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Y hoy quisiera que tú fueras el primer lugar de mi vida entera y ver la primavera, la que tanto yo soñé, tan maravillosa y plena. Vestirme con tu gracia y no con mis hojas de higuera, y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas. Y saber que con amor feliz me esperas, feliz me esperas.